El tema del día de hoy lo he titulado ¿Cuál debe ser mi actitud hacia la autoridad? Y está basado en el pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, que dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también a los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. A manera de introducción me gustaría decir que este tema de la autoridad es un tema bastante conflictivo, especialmente en nuestros tiempos. Creo que, y espero no equivocarme, antes la autoridad, cualquiera que sea, era más aceptada o menos cuestionada. Por ejemplo, se escuchaba y obedecía a los maestros de la escuela fácilmente. Se aceptaba y obedecía la autoridad de los padres. Las autoridades de la sociedad eran más aceptadas y menos cuestionadas. Estamos viviendo en una época muy difícil, una época de rebeldía ante la autoridad. Se habla mucho de los derechos de las personas en menoscabo de la autoridad. Por ejemplo, se habla de los derechos de los niños y en nombre de esos derechos se menoscaba la autoridad de los padres. ¿Será que la Biblia tiene algo que decir al respecto? Por supuesto que sí. El pasaje leído habla sobre cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos del Señor ante la autoridad. Antes de entrar al tema, me gustaría decir que hay dos tipos de autoridad. Una directa, que es la autoridad de Dios y de su palabra, y la otra, que es la autoridad delegada por Dios, es decir, a otras personas, como por ejemplo a nuestros padres, al esposo, a nuestros jefes en el trabajo, a los gobernantes y autoridades civiles, a las fuerzas del orden, a los militares y la policía. Para hablar sobre este tema, vamos a analizar la vida de dos personajes de la Biblia que tienen mucho que enseñarnos respecto a este tema. Ellos son Saúl y David. Con su vida nos enseñan de la importancia de someternos a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada. Y veamos en primer lugar la vida de Saúl. En primer lugar veamos la vida de Saúl. ¿Cuál fue la actitud de Saúl ante la autoridad? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1-2, Samuel le da a Saúl un mensaje que venía de parte de Dios. Samuel dijo a Saúl: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí encontramos que Dios le da un mandato a Saúl. Ah, la autoridad directa le da un mandato a Saúl a través del profeta Samuel, que era una autoridad delegada. La orden era acabar con todo lo que encontrara en el campo de los amalecitas, tanto con las personas como con los animales. Saúl recibió estas órdenes completamente claras. No había cómo equivocarse. ¿Sabes una cosa, querido hermano?
los mandamientos de Dios siempre son muy directos y muy claros. ¿Cuál fue la actitud de Saúl ante la autoridad directa de Dios y su palabra? Veamos 5 cosas en relación a la actitud que tuvo Saúl ante la autoridad directa de Dios y a la autoridad delegada al profeta Samuel. En primer lugar, Saúl desobedeció el mandato de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 5:9, 15:9, perdón. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, quien era el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso no era lo que Dios les había dicho. Saúl desobedeció deliberadamente la orden de Dios cuando le perdonó la vida a Agag y también tomó para sí todos los animales engordados, los carneros, todo lo bueno que encontró. Dios había dicho que todo eso se ha destruido, que todo eso había que matarlo. Pero para Saúl más importante era lo que pensaba él que lo que Dios dijera. Saúl desobedeció el mandato de Dios en primer lugar. En segundo lugar, esta desobediencia trajo consecuencias que nunca imaginó Saúl. Él no midió las consecuencias de su pecado, como muchas veces pasa con nosotros al tomar cierta decisión, hacer ciertas acciones. Por esa razón es que Dios quiso o decidió mejor quitarlo del trono. Miren lo que dice el versículo 11. Dios dijo, me pesa haber puesto al rey por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Tremendas palabras. Ojalá que Dios nunca diga lo mismo de nosotros. Son palabras lapidarias. Quizás Saúl nunca imaginó que alguien pudiera sacarlo de esa posición tan cómoda que se encontraba como rey de Israel. Pero queridos, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Proverbios capítulo 21, versículo 1 dice, el corazón del rey es como un río en la mano del Señor. Él lo dirige a donde Él quiere. Dios es quien tiene la última palabra y no es el rey. Esa desobediencia de Saúl le trajo consecuencias que nunca imaginó. En tercer lugar, Saúl cumplió a medias la orden de Dios. Samuel el profeta visitó a Saúl otra vez para hacerle saber las palabras de Dios, ya cuando había pecado. Y antes que Samuel hablara, dice 1 Samuel 15:13 que Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Sin duda esto era mentira. Saúl había desobedecido la palabra de Dios, pero él dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mientras Saúl hablaba, se escuchaba el ruido de las ovejas y las vacas que Saúl había perdonado de Amalec. Entonces Samuel trata de hacerlo entrar en razón y le dice ahí en el versículo 19 y 20, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió otra vez, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 2 veces Saúl le dice, yo he cumplido la orden de Jehová, he obedecido la voz de Dios. Hermanos, Saúl había cumplido en parte la voz de Dios, el mandato de Dios. Él no destruyó todo. Él le perdonó la vida a Agag y a lo mejor de los animales, los cuales los trajo como un botín de guerra. Esto tiene una enseñanza para nosotros, queridos. La palabra de Dios se cumple 100%.
No es posible cumplir el 20% del mandato de Dios, o el 50 o el 90%. Si no se cumple el 100%, simplemente no he obedecido la palabra de Dios. Saúl cumplió a medias la orden de Dios. Y en cuarto lugar, Saúl empezó a echarle la culpa a otros cuando estaba sin argumentos. Y al verse descubierto por el sonido que hacía el ganado, le dijo a Samuel en 1 Samuel 15:15, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Sabes, querido hermano? Es muy humano buscar excusas. Aquí Saúl le dice, porque el pueblo perdonó. Ellos lo han traído. Ellos perdonaron de lo mejor de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Hermanos, siempre tratamos de buscar excusas cuando no cumplimos la palabra del Señor. Desde el principio de la humanidad ha sucedido esto. ¿Recuerdas cuando Adán le echó la culpa a Eva de haber pecado? Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Saúl vuelve a repetir este concepto en 1 Samuel 15:21, cuando le dice a Samuel, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos queridos, 2 veces le dice Saúl, y el pueblo perdonó a Amalek. Mas el pueblo tomó el botín. Le echó la culpa al pueblo de lo que había pasado. Ante esta respuesta, le pregunta Samuel en el versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Saúl quería esconderse y decir, este ganado ha sido reservado, ha sido tomado para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Dios quiere más nuestra obediencia que el sacrificio. Dios quiere dar más una vida rendida en obediencia a Él que lo que podamos hacer por Dios. Hermanos queridos, no echemos la culpa a otros del pecado o los errores nuestros, como lo hizo Saúl. Y en quinto lugar, a Saúl le importaba más lo que pensaba la gente que lo que pensaba Dios. Al final de esta conversación entre Samuel y Saúl, Saúl reconoció su pecado, pero aún así quería ser honrado por los hombres. Dice el versículo 30, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En otras palabras, Saúl le dijo, me importa más lo que mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia piensan que lo que piensa Dios. ¿Cuántas veces actuamos así, queridos? Quizás no lo decimos, pero estamos pensando, más importante lo que piense la gente que lo que Dios piensa. Queridos hermanos, esta triste historia termina cuando Samuel envió a llamar al rey Agag, el rey de Amalek, y lo mató delante de Saúl. Después fue a la casa de David y lo ungió como rey, el rey de Israel. En segundo lugar, veamos cuál fue la actitud de David ante la autoridad. Se cree que David fue ungido rey cuando tenía 15 años, pero que empezó a reinar cuando tenía 30 años. Durante esos 15 años, David siguió haciendo las tareas cotidianas que siempre hacía. Por ejemplo, siguió cuidando las ovejas de su padre y se sometía a la autoridad de su padre. Llevó comida a sus hermanos cuando estaban en la batalla por mandato de su padre. Conocemos bien la historia cuando vence a Goliat y se sometió al rey. Y luego fue llevado al palacio para tocar el arpa para Saúl cuando se sentía atribulado, angustiado. Hermanos, pasaron 15 largos años antes de que David fuera el rey de Israel.
Pero en todas las situaciones que le tocó vivir, siempre estuvo bajo autoridad y respetó esa autoridad, sea de su padre, sea de sus hermanos o sea del rey. David respetó la autoridad. Honró David al rey Saúl, aun cuando éste quiso matarlo en muchas ocasiones por celos. Pero David nunca se rebeló contra el rey Saúl. David siempre le obedeció, siempre se sometió a su autoridad, nunca se rebeló, aun cuando Saúl estaba fuera de los propósitos de Dios. David era fiel a la autoridad delegada. Nunca levantó la mano contra el rey. Él decía, es el ungido de Dios. Una vez tuvo la oportunidad de matarlo, mientras que Saúl estaba persiguiéndolo con su ejército. Y ante la insistencia de sus guerreros, David les dijo en 1 Samuel 24:6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Queridos hermanos, David nunca forzó su camino hacia el trono. Él respetó la soberanía de Dios. Él honró las autoridades que Dios había establecido. Él confiaba en que Dios cumpliría su promesa, su voluntad en su tiempo. Sabes, querido hermano, muchas veces Dios permite una autoridad delegada sobre nosotros. Una autoridad que a veces es injusta, nos trata mal. Una autoridad que no nos paga quizás lo que debería pagar. Una autoridad que muchas veces trata de abusar de nosotros dándonos más trabajo. Pero, ¿sabes una cosa? Allí tú y yo tenemos la oportunidad de tomar una decisión. O nos sometemos a esa autoridad o nos rebelamos. Te invito a tomar la primera decisión. Honra esa autoridad aunque no estés de acuerdo, aunque nos trate mal, porque esto es lo que enseña la palabra del Señor. Someteos a toda autoridad, dice la palabra en Romanos capítulo 13. Someteos a toda autoridad. Todos pasamos por esta prueba en algún tiempo en nuestra vida. Todos vamos a tener esa oportunidad, o decidimos someternos o rebelarnos a la autoridad delegada. Es interesante que en la Biblia encontramos a Jesús, quien se sometió también a esta autoridad delegada de sus padres. Aun cuando era el creador del mundo, Él se sometió a estas personas sencillas, a estos campesinos, a María y a José. Cuando él era un adolescente, dice Lucas 2:51, se encontraba en el templo hablando con los doctores de la ley y sus padres estaban preocupados porque se había perdido. Ellos volvieron y le llamaron la atención. Jesús volvió a Nazaret con sus padres, se sometió a la autoridad de sus padres. Cuando ya fue mayor, cuando ya fue adulto, él también se sometió a la autoridad de su Padre Celestial antes de ir a la cruz. Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos someternos a la autoridad delegada, a la autoridad de Dios. Hermanos queridos, David se sometió a la autoridad delegada por Dios. David honró a Dios y Dios honró a David. ¿Saben una cosa? David fue honrado por Dios porque le prometió una descendencia que reinaría en el trono para siempre, en su trono. Ese Rey eterno es Jesús, el Mesías, quien fue descendiente de David. Los judíos hasta hoy recuerdan a David con cariño, con gratitud. Desde 1948, Israel usa en su bandera lo que se denomina la estrella de David, en honor a él. Dios honró a David, queridos. En Hechos 13:22 dice, he encontrado en David, hijo de Isaí,
un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Queridos hermanos, a manera de conclusión quiero decirles que el reino de Dios es un reino de orden y autoridad. El de Satanás es de caos y anarquía. La historia de Saúl y de David nos enseñan que debemos de someternos a la autoridad directa y delegada por Dios. Algunas verdades que se desprenden de esta enseñanza respecto a la autoridad son las siguientes. En primer lugar, sin la autoridad reina el caos. Necesitamos la autoridad. Si no, viviríamos en una anarquía. El ser humano por naturaleza es inclinado al mal. Rechaza la autoridad. No acepta fácilmente la autoridad y toma sus propios caminos. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Algo anda mal en nuestro mundo. Creo que hemos fallado desde la casa. No hemos disciplinado a nuestros hijos y le hemos enseñado a someterse a la autoridad. Algunas veces nuestro hijo de 5 años se porta mal en la escuela y lo que hacemos es ir a la escuela y lo defendemos, cuando debemos enseñarle a someterse a la autoridad. En los Estados Unidos, los padres ya no pueden castigar a sus hijos porque los niños pueden demandarlos. Reconozco que hay excesos en la disciplina, es verdad, pero hablo de una disciplina normal. Los chicos ya demandan a los padres. Ahora se habla mucho de los derechos de todos, pero poco se habla de la autoridad. Si no se respeta a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada, lo que va a existir es el caos. Estos días el país ha vivido una jornada de rebelión contra la autoridad, contra el presidente, contra la Junta Nacional de Justicia, contra la policía en las marchas. ¿Y qué es lo que hemos visto? Caos, anarquía. Cada quien hacía lo que le parecía. Queridos, si no hay autoridad va a reinar el caos, la anarquía. Y eso es no lo que Dios quiere, sino lo que Satanás busca. En segundo lugar, toda autoridad tiene su origen en Dios. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores porque han sido puestas por Dios. Toda autoridad se origina en Dios. Aún aquella que no nos gusta, aún aquella que es autoritaria, tiene su origen en Dios. En 2 Samuel capítulo 1, versículo 14, nos cuenta que muere Jonatán y Saúl, su papá. Viene corriendo un joven a David y le da la noticia y le dice que él lo mató. David al final lo increpa y le dice: ¿cómo no tuviste temor para matar al ungido de Jehová? Porque aún Saúl seguía siendo el rey y seguía siendo el ungido de Jehová. Y David mató a este joven que le dio esta noticia porque no respetó la autoridad que Dios le había dado a Saúl. A pesar de que Saúl había sido removido de su cargo por parte de Dios, seguía siendo el rey y por eso había que honrarlo. Queridos, la Biblia nos enseña que debemos honrar a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Debemos honrar al presidente aun cuando no nos guste su forma de gobernar. La Biblia dice en Romanos 13:2 que debemos someternos a la autoridad, aunque no nos guste, porque han sido puestas por Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando me someto a la autoridad delegada, entro en el cumplimiento de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Toda autoridad tiene su origen en Dios. En tercer lugar, hay serias consecuencias cuando nos rebelamos a la autoridad. Dice Romanos 13:2, el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Dios le dijo a Saúl que la rebelión es como el pecado de hechicería y la terquedad es como la idolatría. La rebeldía es como la hechicería. Es decir, si soy rebelde, es como si fuera un adicto a la brujería. Es decir, usar
las habilidades humanas para obtener los resultados que yo quiero. También le dice que la terquedad es como la adoración de mi propia opinión. Es como decir que lo que pienso es la única verdad. Dios rechaza tanto la rebeldía como la terquedad. Saúl se rebeló. Saúl fue terco contra la autoridad de Dios y de Samuel. Y el resultado fue desastroso. Fue sacado del reino. En Números capítulo 16 se nos cuenta la historia de Coré, de Datán y Abirán, levitas, quienes en un momento se rebelaron contra Aarón, el sacerdote, y contra Moisés, los líderes del pueblo de Dios, y llevaron a 250,000 personas a rebelarse. ¿Saben lo que sucedió con con Coré, Datán y Abirán? La tierra se los tragó y los 250,000 fueron muertos. Queridos, Dios no toma a la ligera nuestra rebelión contra la autoridad. Saúl nos enseña con su vida que hay consecuencias serias cuando nos rebelamos contra la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada. David nos enseña que hay un final feliz para quienes se someten a la autoridad. En cuarto lugar, tenemos autoridad cuando nos sometemos a la autoridad. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Al someternos a Dios, Él nos eleva y nos da autoridad. Me someto a la autoridad de Dios y me da autoridad espiritual. Me someto a la autoridad en mi trabajo y me dan autoridad sobre otros. Me someto a mis padres y ellos me dan autoridad y su confianza. Eso lo vemos en la vida de José. Se sometió a la autoridad de su padre, de sus hermanos mayores, de Potifar. Y aun cuando pasó tiempos difíciles, él se sometió a esa autoridad en su vida y luego al final recibió autoridad sobre todo el país de Egipto. Tenemos autoridad cuando nos sometemos. Y finalmente, el punto 5. Hay bendición cuando nos sometemos a la autoridad. Efesios 1-3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay promesa, hay bendición cuando nos sometemos a la autoridad. Y la bendición de someternos a la autoridad delegada de nuestros padres es que nos irá bien en la vida y disfrutarás de una larga vida en la tierra. Sometámonos a nuestros padres, seremos bendecidos. Sometámonos a las autoridades en el trabajo y nos irá bien. Sometámonos a Dios y a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros y tendremos bendición. Dice la palabra: el que me ama me obedece, y el que me obedece será amado por mi Padre. Juan 14:21. En conclusión, queridos, en esta mañana les invito a hacer una declaración al Señor, en obediencia a lo que su palabra me enseña. Hoy decido someterme a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada, porque si no mi vida será un caos. Hoy decido someterme a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada, porque ésta proviene de Dios. Hoy decido someterme a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada, porque hay consecuencias serias cuando desobedezco. Hoy decido someterme a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada, porque recibimos autoridad cuando nos sometemos a ella. Hoy decido someterme a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada, porque hay bendición cuando lo hago. Reconozco que mis padres no son perfectos. Mi jefe en el trabajo no es perfecto. Mi esposo no es perfecto. Mi esposa no es perfecta. Nuestro gobierno no es perfecto. Pero hoy decidimos someternos a ellos, porque no hay autoridad sino la puesta por Dios. Quiero ser como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Me comprometo a someterme a Dios y a su palabra y a las autoridades que Dios pone sobre mi vida, porque es en esa obediencia y sometimiento que el Señor trae bendición sobre nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.